Cuando la mayoría de gente empieza a operar con 100 o 500 dólares, su mente cambia instantáneamente al modo de hacerse rico. Se imaginan duplicar su cuenta en una semana, tal vez incluso alcanzar los 1000 dólares en un mes, y en poco tiempo sueñan hasta con dejar su trabajo. Esta mentalidad es precisamente la razón por la que la mayoría fracasa. Convertir 100 dólares en algo grande no es cuestión de velocidad ni de intuición. Se trata de la capacidad de pensar en décadas, no en días, de tratar de pensar en probabilidades, no en presentimientos. La mentalidad que hace esto posible es lo que llamo el enfoque del ingeniero financiero, la convicción absoluta de que un crecimiento lento, constante, verificado y sistémico siempre supera a las ganancias rápidas e imprudentes. Al principio no es glamuroso, no te produce la descarga de adrenalina de hacer grandes inversiones y ver cómo tu cuenta fluctúa salvajemente, pero es la misma mentalidad que ha forjado fortunas reales y sostenibles desde Warren Buffett hasta Gilles Livermore. Este es el patrón de pensamiento que te obliga a proteger tu capital, hacerlo crecer de forma constante y nunca sabotear tu propio progreso. Para el inversor medio, 100 dólares no representan nada, es algo que quizás puede permitirse perder. El trader cuantitativo considera los 100 dólares como una semilla. No te comes la semilla, la usas para validar tu sistema. Si la desentierras constantemente para ver si crece más rápido operando por aburrimiento, la destruirás. En el trading tradicional te dicen que esto significa resistir la tentación de operar en exceso, que la cuenta pequeña exige el mismo respeto que la cuenta grande. Si puedes aumentar tu cuenta un solo pequeño porcentaje por semana, la mayoría de los operadores se reirán de eso. Quieren invertir sus 100 dólares y arriesgar el 50% en una sola operación, porque quieren una ganancia grande e instantánea. Lo que no ven es que si pierden 2 operaciones seguidas, y seguramente las perderán, su cuenta desaparece y sus emociones quedan destrozadas. Los operadores rentables nunca medimos el éxito por una sola operación o una sola semana. Lo medimos mediante una serie de acciones sistematizadas a lo largo de meses y años. Tomemos como ejemplo a Richard Dennis, el famoso operador de materias primas. Comenzó con una pequeña cantidad de alrededor unos 1.600 dólares y la convirtió en cientos de millones en la década siguiente. No lo consiguió apostando ni por tener una intuición mágica, lo logró aplicando reglas consistentes y repetibles en cada operación, como si fuera una máquina, y dejando que el tiempo hiciera el trabajo pesado. La historia no trata de suerte, se trata de tener un método estricto. La diferencia es que hoy, para lograr lo que hizo Dennis, no necesitas luchar contra tu mente para aplicar esas reglas con extrema disciplina. Puedes programarlas y automatizarlas. Esta mentalidad de ingeniero también te obliga a ver las pérdidas de manera diferente. La mayoría de los operadores manuales entran en pánico cuando pierden dinero porque lo ven como un revés o un ataque personal del mercado. Pero un trader con un sistema validado sabe que las pérdidas son parte del juego y están contempladas en la estadística de su backtesting. Si hoy tu sistema pierde un 2% de tu cuenta, pero te mantienes fiel a tu ventaja matemática, lo recuperarás con el tiempo sin riesgos excesivos. Esta estabilidad emocional es fundamental. Si dejas que una mala operación te lleve a operar por venganza, ya has perdido la batalla. Hablemos de la energía emocional. Operar en bolsa no se trata solo de gráficos, se trata de tu estado mental. Si buscas dinero fácil operando a mano, vives en un estado de ansiedad. Cada movimiento del precio es vida o muerte. No piensas con claridad. La mentalidad de sistema elimina todo esto porque suprime la presión de hacerse rico hoy mismo. Un error común es compararse. Ves a alguien en redes sociales que dice que ha convertido 500 dólares en 5.000 en una semana y sientes que estás haciendo algo mal y que estás perdiendo el tiempo.
Lo que no ves es que están asumiendo riesgos enormes y la mayoría arruinan sus cuentas poco después. Esto en el caso de que realmente hubiese conseguido esos resultados y no fuese una estafa. Se trata de construir tu propio camino a tu ritmo. Tienes $100 y tienes una estrategia sólida de alta calidad con un riesgo controlado. Al principio ganas $4 por victoria, luego 40, luego 400 y el proceso es el mismo, solo cambian los ceros. Al comenzar con poco te obligas a dominar el control del riesgo, porque si no te vas a quedar sin cuenta. Te obligas a respetar esos $100. Te entrenas para respetar 10.000. Pero hablemos de la paciencia. La paciencia no es la capacidad de mantener una operación perdedora abierta rezando para que vuelva a cero. La paciencia despiadada es cuando puedes pararte frente al mercado y ver cómo el precio roza tu entrada ideal por unos centímetros y negarte a entrar porque no cumple con tu sistema. Entiendes que no operar es una posición. El mercado está diseñado para generarte impaciencia, para crearte ansiedad. Cada vela te susurra que actúes y nuestros cerebros asocian la actividad con la productividad. Recuerdo haber leído hace ya más de una década sobre un operador que tenía una regla. Solo realizaba un máximo de 4 operaciones al mes. No porque fuera perezoso, sino porque su sistema solo producía 4 configuraciones de alta probabilidad en ese periodo. Durante un mes esperó 23 días sin realizar ni una sola operación. El día 24 apareció su señal. Entró en la operación, la gestionó a la perfección y ganó más en esa única posición que en todas las operaciones impaciente en todo el mes junto. Cuando le preguntaron, dijo: si el mercado seguirá existiendo mañana, ¿por qué debería apresurarme hoy? Para un humano medio, pasar 23 días mirando un gráfico sin hacer nada es una tortura psicológica. Te pican las manos para hacer clic, por eso te autosaboteas, entras tarde, persigues el precio, etc. Conclusión, pierdes dinero. Por eso defiendo la ingeniería y la automatización. Un bot de trading puede esperar 23 días, 40 o 100 sin aburrirse. Protege el capital en espera activa. En 1982 existió un legendario operador de materias primas que ganó cientos de millones de dólares, pero que solo operaba unos 15 días al año. La gente suponía que tenía algún tipo de aura mística. Su ventaja era simple: conocía su sistema tan bien que solo actuaba cuando la configuración era perfecta. Describió la espera como ver secarse la pintura, pero cuando llegaba el tren se subía. Ganar no significa ganar dinero todos los días. Ganar consiste en seguir tu plan cada día. Si tu plan dice que no hay entrada, no operar es una victoria. El trader manual impaciente mide el éxito en dólares hoy. El ingeniero financiero lo mide en pérdidas evitadas y capital preservado. En 1995, un famoso operador de futuros llamado David fue mentorizado por uno de los mejores operadores de bolsa de Chicago. El primer día, su mentor le dijo: si puedes estar de pie en esta sala todo el día sin hacer ni una sola operación, estás listo para ser un profesional. David pensó que era una broma. Después de perder todo su dinero 2 veces, lo entendió perfectamente. El mentor no le enseñaba a evitar el trading, le enseñaba a evitar las malas inversiones. La verdadera prueba de paciencia implacable se da en los drawdowns, en las caídas. El impaciente redobla la apuesta para recuperar lo perdido. El paciente asume la estadística y espera a su siguiente señal de alta calidad. Una de las partes más difíciles es lidiar con el ¿qué pasaría si dejas pasar una operación porque no cumple tu regla y resulta ganadora? Tu parte impaciente grita: deberías haber entrado, pero la verdad es esta: un buen proceso matemático a veces deja ir operaciones ganadoras. Ese es el precio de la supervivencia. Tu trabajo no es atrapar todos los movimientos, es ejecutar solo tu ventaja probada. Si hay una imagen que capture esta paciencia,
es un león en la hierba. No persigue a cada antílope que se le cruza. Estudia la manada, espera y cuando la probabilidad de caza es altísima, ataca con todo, pero no desperdicia energía. Una de las cosas más duras de aceptar es que al mercado le dan exactamente igual tus sentimientos. El mercado no es tu amigo ni tu enemigo. Es un espejo que refleja si tienes un sistema o si eres un esclavo de tus emociones. La mayoría pierde porque vinculan su ego a cada operación, como si una operación definiera quiénes son. Pero ningún trade importa por sí solo. Lo que importa es el resultado de cientos de ejecuciones a lo largo del tiempo. Un trader que arriesga $100 y pierde, sufre. Pero si es disciplinado, siente el veneno más peligroso, el deseo de recuperarlo ahora mismo. Así nace el trading por venganza. Empiezas a ver configuraciones que no existen, fuerzas el mercado y el mercado te destruye. Debes desapegarte emocionalmente. He visto traders brillantes fracasar por no dominar esto. Tenían un 60% de acierto, pero sus pérdidas eran el doble, porque entraban en pánico, cerraban antes o movían el stop loss. La gráfica les decía paciencia, pero su estómago les gritaba actuar. No perdían contra el mercado, perdían contra su propia biología. Imagina lanzar una moneda al aire sabiendo que de 100 lanzamientos, 50 serán cara. No entrarías en pánico si los 3 primeros son cruz, porque entiendes la probabilidad. El trading con ventaja comprobada es igual. Una pérdida no importa, 10 derrotas no importan, si el backtesting respalda el sistema, pero somos humanos. En 2008, durante la crisis financiera mundial, un operador que conocía personalmente ganó más de $400.000 en tan solo 6 meses vendiendo acciones bancarias en corto. Su estrategia fue sólida como una roca y su sincronización impecable, pero después de que un revés repentino le costara $50.000 en solo un día, perdió el control por completo. Empezó a redoblar su apuesta en operaciones fallidas, persiguiendo el precio, tratando de obligar al mercado a devolverle su dinero y terminó perdiendo más. En 3 meses todas sus ganancias habían desaparecido. Me confesó más tarde que no fue el mercado lo que lo arruinó. El problema radicaba en que no podía aceptar emocionalmente estar equivocado. Quería que el mercado le hiciera sentir bien de nuevo y el mercado no hace eso. Su sistema era ganador, pero él no lo fue. Si ese trader hubiera tenido ese sistema programado y automatizado, el bot habría pagado la pérdida de 50.000, habría apagado la jornada al tocar el límite diario de pérdida y habría vuelto al día siguiente intacto. Quemó su cuenta por su ego. No operas para tener razón, operas para ejecutar un plan. Si el plan dice corta, cortas. Ese, bueno, voy a esperar a ver si se da la vuelta, es el apego emocional hablando y es el enemigo de la consistencia. Imagina que eres el dueño de un restaurante. Si tienes que tirar algunas comidas porque un cliente canceló un pedido, no cierras todo el restaurante por frustración. Lo asumes como un coste de hacer negocios porque sabes que al final del mes el restaurante es rentable. En el trading el sistema es el mismo. Cuando apenas comenzaba en el trading, allá por el 2010, conocí a un pequeño inversor que comenzó con apenas $2.000. Invirtió en opciones y durante el primer año apenas recuperó su inversión. Pero lo que lo distinguía era lo poco que le importaban las victorias o las derrotas individuales. Consideraba cada transacción como una prueba de su disciplina, no de su inteligencia. Le perdí la pista, pero en el año 2021 volví a coincidir con él en un proyecto para desarrollar un algoritmo de gestión de riesgo. Y lo sorprendente es que había convertido esos $2.000 en más de $3 millones. Cuando le pregunté cómo lo había hecho, dijo algo que nunca olvidé. Dejé de necesitar el mercado para sentirme bien. Solo lo necesitaba para seguir los cálculos matemáticos. El ego te mantendrá en malas inversiones porque no quieres admitir que te equivocas. El ego te impulsa a demostrar tu valía, pero al mercado le da igual. Un inversor humilde o un algoritmo frío que asume la pérdida sin dudar siempre sobrevivirá al trader orgulloso.
Cuando eliminas las emociones del trading, sucede la magia. Y si encima automatizas esa ejecución, la magia se vuelve ciencia. Pero hay una última pieza, la adaptación. Los mercados cambian continuamente, evolucionan y castigan a los que creen tener la fórmula mágica eterna y recompensan a los que se adaptan sin ego. La trampa es que el cerebro humano odia el cambio, anhela lo familiar, lo cómodo, lo conocido. En 2020, con el COVID, los que se aferraron a sus posiciones estables a largo plazo se encontraron sumidos en el caos. Los que se adaptaron sobrevivieron. La constancia es aplicar buenos principios. La terquedad es negarte a cambiar cuando el mercado ha mutado. La estrategia no es tu identidad, es una herramienta. Si la herramienta ya no sirve, coges otra. Ese es el principio fundamental de TechChain. En 1995 había un comerciante llamado Martin Schwartz, conocido popularmente como Pitbull. Ya era una leyenda en el comercio de futuros sobre índices bursátiles. Pero cuando se dio cuenta de que el juego estaba cambiando, no se aferró a las viejas costumbres. Amplió sus habilidades, estudió diferentes mercados e incluso ajustó su perfil de riesgo. Su éxito no se debió solo a su habilidad técnica, sino a su negativa a quedarse estancado. El peor trader se queja del mercado. El ingeniero financiero estudia las nuevas condiciones, optimiza su bot, crea estrategias nuevas y se adapta. Un mes puedes tener un bot de alta volatilidad activo. Otro mes lo apagas y enciendes el sistema de rango lateral. Te adaptas al mercado como el agua. Si quieres convertir una cuenta pequeña en algo que cambie tu vida, tienes que reinventarte hoy. El principiante que gestiona el riesgo tiene que convertirse en el trader que domina sus emociones. Y la forma definitiva de dominar tus emociones es sacarlas de la ecuación. El mercado no te debe nada, no premia tu esfuerzo ni tus horas de sufrimiento frente al monitor, premia tu método y tu adaptabilidad. Si eres rígido, te romperá. Si sigues operando basado en la esperanza y la intuición, te consumirá. Sé el trader que piensa como un ingeniero. Protege tu semilla. Domina un sistema con ventaja probada. Y si es posible, automatízalo para que la impaciencia humana nunca vuelva a ser tu talón de Aquiles. Así es como se sobrevive y así es como esos $100 dejan de ser tu boleto de lotería para convertirse en la base de tu imperio. Si te ha gustado este vídeo y te has dado cuenta de que necesitas menos intuición y más ingeniería, suscríbete al canal para no perderte el próximo. Si quieres aprender las bases del trading algorítmico para ser rentable, te dejo el link de mi comunidad privada en Skool, en la que podrás unirte y acceder a mi formación completamente gratis. Pero sobre todo, si quieres que construyamos juntos tu primer bot con inteligencia artificial para ganarle al mercado desde cero y paso a paso, haz clic en el vídeo que te aparece ahora aquí en pantalla y vamos a construirlo juntos.